Maravilloso Señor, llénanos de ti. Siguiendo con siguiendo en esta dirección, la Escritura nos dice ahí en Efesios, en el capítulo 5, verso 18, no se embriaguen con vino. No dice que no tomemos vino. Sí podemos tomar vino y cerveza y cualquier bebida alcohólica. Yo sé que hay iglesias donde esto lo condenan, pero aquí no dice eso. Aquí dice no se embriaguen. ¿Qué sucede cuando uno se embriaga? ¿Han visto un borracho? Yo nunca me emborraché ni me emborraché en la vida, ¿saben? Yo siempre creí que no necesitaba emborracharme para vivir el momento. Tuve otras razones, como ya les he platicado. Mi padre tuvo años de alcoholismo. Él dejó de ser alcohólico cuando recibió a Cristo. Él se sintió libre y ya no necesitaba él de beber alcohol para sentirse bien. Él dejó de hacerlo al recibir a Cristo por más de 20 años, hasta que él se fue con el Señor. Pero cuando tuvo su época de alcoholismo, a mí me causó mucho rechazo el alcoholismo. Yo veía cómo él se podía volver violento, cómo él podía perder el control. Y yo tomé un rechazo y por eso evité siempre tomar bebidas alcohólicas. Tenía un rechazo y eso me protegió, porque desde la secundaria, ya en mi generación, en el siglo pasado, ya había quienes en la secundaria les aprovechaban las fiestas para tomar alcohol. En mi época había invitación a las casas y se hacían fiestas. Yo una vez hice una fiesta en mi casa. Ponías música para bailar y era padrísimo, pero ahí aprovechaban muchos para comenzar a beber. Y yo recuerdo que me escondía cuando empezaban a pasar la charola con el alcohol, porque yo no quería verme comprometido a rechazar cuando todos estaban bebiendo. Y me iba y me metía al baño, y después de que ya no había alcohol yo salía de nuevo porque tenía ese rechazo. Pero es que el embriagarse significa que tu sistema nervioso y tu mente, tu cerebro son trastornados por el alcohol que entra en la sangre, y entonces se afecta de esa manera, se trastorna el sistema nervioso. Aquí dice no se embriaguen, no beban. Jesús bebía vino. Cuando dice que tomemos vino en la cena del Señor, pues vino es vino. Si fuera uva diría uva. En la Biblia la palabra uva es otra distinta al vino, a la uva fermentada. Entonces dice no se embriaguen con vino. Entonces ¿con qué? Con nada se embriaguen. No, sí dice que hay algo con lo que debemos embriagarnos. No se embriaguen, Efesios 5:18 dice con vino, en lo cual hay disolución, hay desorden, confusión. Porque cuando alguien se embriaga, el alcohol ahora está tomando influencia y dominio en la vida de las personas. Las reacciones son diferentes, ¿no? También hay borrachos amigables y que se ponen a reír y se vuelven simpáticos. Mucha gente se siente extrovertida cuando se embriaga. Se anima a hacer lo que no haría bajo el efecto del alcohol. Pero dice, antes bien, sean ¿qué? Dice ahí, sean llenos del Espíritu, dice. Antes bien, antes que eso, sean llenos del Espíritu. Di conmigo, necesito ser lleno del Espíritu. Y mira cómo el ser lleno te hace hablar. Verso 19, hablando. El ser llenos del Espíritu nos hace hablar. Así como el alcohol trastorna para mal, ser lleno del Espíritu nos embriaga y nos trastorna para bien. Toma influencia y dominio. Al ser llenos del Espíritu, ¿qué es de lo que nos llenamos? ¿Qué es lo que nos llenamos cuando somos llenos del Espíritu? Luz. Cuando somos llenos, Moy, ¿de qué nos llenamos, Cari? ¿De qué nos llenamos? Lo primerito, ¿de qué nos llenamos? ¿Mande? Ok, antes de eso, Cari ya dijo, de amor. Muy bien. ¿De qué más nos llenamos cuando nos llenamos del Espíritu? ¿Alguien sabe? Del poder de Dios. Ok,
lo primero de lo cual nos vamos a llenar cuando somos llenos del Espíritu es que nos vamos a llenar de Dios. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de Dios. A ver, detente y piensa un momento en esto que estoy diciendo. Esto es asombroso. ¿Llenarte de Dios? ¿Cómo? ¿Se puede uno llenar de Dios? Pues a través del Espíritu. El Dios que creó el universo, el creador de todas las cosas, puede llenarte a ti, pero lo hace a través del Espíritu. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu, somos llenos de Dios. Y luego, cuando somos llenos de Dios, como nos dijo Cari, venimos a ser llenos ¿de qué? Del amor, porque Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Dios no da amor, Él es amor. El amor es una persona y es Dios mismo. Entonces, cuando somos llenos de Dios, ¿somos llenos de qué? Del amor, porque Dios es amor. Y Jesús declaró que también Dios es luz. Entonces, si somos llenos de Dios, ¿de qué vamos a ser llenos también? De la luz de Dios. Esa luz habla del resplandor de su gloria, del resplandor de su presencia. De su presencia somos llenos al ser llenos, y también del amor de Dios. ¿De acuerdo? La Escritura nos dice, nos da instrucciones cómo seguir adelante hacia la meta en la vida cristiana que nosotros tenemos. Y nos dice ahí la palabra, cuando yo hablaba el domingo pasado de lo que sigue en adelante cuando nos hemos bautizado, sea el domingo pasado o hace 40 años que yo me bauticé. Hace 40 años que yo me bauticé. Y desde entonces, y para los que se bautizaron el domingo, la meta sigue siendo la misma y la instrucción sigue siendo la misma. Dice Efesios 4:15 que sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Di conmigo, siguiendo la verdad en amor crezcamos. Dilo conmigo otra vez, siguiendo la verdad en amor crezcamos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Dice, siguiendo, hay que seguir. Seguir es ir detrás de alguien. Seguir es subordinarse al que va delante de mí. El que va delante de mí va a dar dirección. Si él se va hacia la derecha, yo iré a la derecha. ¿Cómo se llamaba ese juego de chicos? Lo que hace la mano hace la atrás. El que va adelante va marcando, va diciendo, determinando qué vas a hacer, qué sucede. Seguir es ir entonces atrás de alguien a quien yo me subordino, porque seguir a alguien no significa que yo hago lo que bien me parece, significa que yo voy a hacer lo que él hace. Por eso también Efesios habla de imitar en el sentido de seguir los pasos de Jesús, de vivir como Él nos llama a vivir ahora en la vida nueva. ¿De acuerdo? Entonces otra vez, di conmigo, siguiendo la verdad en amor. Otra vez todos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Fíjate, siguiendo pero en amor. En, ese prefijo es dentro de. Siguiendo la verdad pero en amor, en Cristo. En Dios a través de Cristo, eso sería en amor. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué vamos a seguir? Vamos a seguir la verdad. Cuando la Biblia se refiere a la verdad, no habla de un concepto filosófico o abstracto, como nos han dicho en la prepa, en la universidad. Cuando la Biblia habla de la verdad, habla de una realidad, de hechos comprobados. Nuestra fe está basada en hechos comprobados. Nuestra fe en Jesús está basada y sostenida por hechos comprobados. Su vida, su sacrificio, su muerte y su resurrección es lo que sostiene nuestra fe. No puedo creer en Él y en alguien más. ¿Es en Él o no es en Él? Pero si yo creo en Jesús, porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. ¿De acuerdo? Entonces dice que sigamos siguiendo, dice, la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos
En todo, en aquel que es la cabeza. ¿En quién vamos a crecer? En todo, en aquel que es la cabeza. La palabra crezcamos viene de la palabra griega aukosano, que se refiere a aumentar de tamaño, aumentarse en tamaño y por tanto en madurez. Porque cuando una semilla germina y aumenta, empieza a crecer y aumenta en tamaño, llega un momento en que ya no es una semilla germinada, se vuelve una planta. Y después de eso viene a ser árbol y después viene a dar fruto. Entonces esta palabra crezcamos se refiere que de ser una semilla, aquello se aumentó de tal manera que ahora es un árbol que da fruto. Tiene sentido en la vida espiritual, porque de la misma manera el Señor así nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros cuando compara la experiencia espiritual con la vida biológica. Y entonces hay una comparación. Si tú entiendes lo biológico, lo natural, puedes entender lo espiritual. Dios diseñó lo natural o lo biológico que podemos ver para que entendamos lo espiritual que no podemos ver. De la misma manera que es en lo biológico, es en lo espiritual. Entonces por eso el Señor nos dice en primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, otra vez crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Observa otra vez. ¿A quién le gusta la leche? Yo toda mi vida, hasta ya muy adulto, yo seguía tomando mucha leche. Después cambié ese hábito por razones de salud. Y sigo disfrutando, pero ya no como antes. Porque yo era de esos de en la mañana leche y en la noche leche, ¿no? Y las malteadas, bueno, una maravilla. Aquí en la cafetería luego me doy un poquito ahí no atracones, ¿verdad? Pero sí le entro. Dice que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Por medio de esa leche espiritual vamos a crecer. Entonces tú vas a ver todo el tiempo que la palabra nos llama a crecer. Todo el tiempo la palabra nos llama a crecer, a no quedarnos donde estamos. Y nos está hablando de una niñez espiritual, de ser niños espirituales a la madurez en Cristo. Tener muchos años en la vida cristiana no te hace maduro. Tener información de la Biblia no te hace maduro. Recuerdo que aquí hace muchos años había una persona que él creía que por acceder a una versión de la Biblia en las palabras hebreas y griegas le iba a dar revelación. Y bueno, yo como lo hago regularmente, puedo hablar de los recursos que tú puedes usar para profundizar en un estudio de la Biblia. Pero él creyó que por tener una Biblia con exégesis, la palabra exégesis en teología se refiere a hacer un análisis de las palabras en el hebreo o griego original. Y él creyó que porque podía tener una versión eso le iba a dar revelación. Nunca entendió realmente. Y si hubiera entendido no se hubiera ido. Pero muchos creen eso, que porque tienen información o muchos años en la vida cristiana eso da maduras. No, tú puedes ser un chabuelo toda tu vida. Un chabuelo, ¿no? Ya digo chabelo como chabuelo. O sea, ya debiendo ser mayores, ya debiendo haber entendido la vida espiritual, pues muchos son chabuelos. Y creen que son maduros, pero son chabuelos. Entonces, de esto también nos habla la palabra en el libro de Hebreos, cuando nos habla de la importancia de los fundamentos en la vida cristiana. Es hebreos, no ebrios, algunos se andaban emocionando. Hebreos, no ebrios. Pero si tú ves Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
ya dejen eso, les dice a los judíos cristianos. Esta carta a los hebreos fue escrita a judíos cristianos. Y les muestra cómo lo que vivieron en la ley ahora se ha cumplido y se vive de manera espiritual. Por eso aquí se reivindica el sacerdocio, el templo, el sacrificio, pero no a la manera del Antiguo Testamento. Incluso los diezmos que fueron antes de la ley y no terminan con la ley. Entonces aquí dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Vamos a dónde? He decidido, canta conmigo, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, mis ojos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Se puede uno volver atrás. Hebreos también nos advierte: si ustedes no tienen fe, no van a agradar mi alma. Dice, los que se vuelven atrás, hablando de abandonar la fe, dice, no agradarán mi alma. Aquí dice, vamos adelante a la perfección, a ser completados, a un proceso en que nuestra fe estará siendo completa, y el amor de Dios en nuestra vida estará siendo completo. Entonces, Dios te llama a hacerte responsable de tu condición espiritual, y tú eres responsable de crecer en la vida espiritual y conocerle a Él. Crecemos en conocerle a Él. Si tú estás leyendo y estudiando la Biblia, lo que te debes de preguntar: ¿cuánto estoy conociendo ahora de Dios? ¿Cuánto más le conozco a Él y cuánto más conozco el corazón de Dios para entender cuál es su plan y cuál es su voluntad en mi vida y en todo, en todas las cosas? De otra manera solo tienes información, pero tienes que ser profundo si lees la Biblia o estudias la Biblia, y no solo saberse versículos, ¿verdad? Pero dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no echando otra vez, o sea que había que echarlo de nuevo porque no habían acabado de completar. Entonces tampoco el venir a la iglesia por 5, 10, 20 años o toda tu vida te da madurez. Tú tienes que hacerte responsable para llegar a esa madurez. Y la madurez es necesaria porque en la madurez nosotros podemos disfrutar de nuestra herencia y cumplir nuestro llamado. No necesitas ir a un instituto teológico o algo así. Necesitas ser discipulado, porque en la iglesia, al ser discipulados en una paternidad espiritual, tú vas creciendo de tal manera que no solo te vuelves yucateco cabezón, que tienes mucha información en la cabeza, sino eres alguien que también tiene corazón para vivir lo que has creído y lo que estás entendiendo. Si lo que estamos oyendo en la palabra no lo estamos viviendo, no va a dar resultado, no va a producir fe. Necesitamos vivir la palabra, y a veces no se vive porque hay una mala enseñanza legalista, religiosa, evangélica, que ha deformado el evangelio de Jesucristo. Y muchos cristianos han sido mal enseñados de esa manera y se han quedado en esas doctrinas que limitan la gracia y la fe en su vida y no les permiten vivir en todo el potencial que tienen por medio de Jesús. Pero esto solo es un ejemplo, esto que digo es un ejemplo de cómo Dios nos habla a ir adelante para ser perfeccionados, completados en la fe y el amor. Completados en la fe y en el amor. Dice, no echando otra vez, y habla 5 doctrinas. La palabra doctrina se refiere a una manera de vivir. Cuando a veces yo hablo inconforme por doctrinas, me refiero a doctrinas religiosas, legalistas, que limitan la gracia, que hacen que las personas vivan por obras, no en el poder del Espíritu. Pero aquí está hablando saludablemente de doctrinas, la sana doctrina. No todo el que diga que enseña la sana doctrina, enseña la sana doctrina. Es algo que tú tienes que comprobar cuando tú pruebas Coca-Cola y sabes que no tiene gas. ¿A cuántos les gusta la Coca-Cola sin gas? ¿A cuántos les gusta aquí la Coca-Cola? Con razón no se entusiasmaron mucho. O el refresco que te guste, pero
como a tantos nos gusta la Coca-Cola, pero ¿qué tal sin gas? Entonces nos habla aquí de 5 temas. 1, arrepentimiento de obras muertas. Fe en Dios. 2, doctrina de bautismos. 3, imposición de manos. 4, resurrección de los muertos y juicio eterno. 5, es un solo tema. Para los que no les gusta escuchar sobre el fin de los tiempos, tienes que saber que no es sensacionalismo. Se trata de que la palabra nos habla de resurrección de los muertos y el juicio eterno. Tú no solamente necesitas tener una perspectiva de tu vida presente, sino de tu vida futura y por toda la eternidad. Estoy hablando de crecimiento en esta introducción y quiero ahí ir cerrando este tema o esta parte hablando en Filipenses, cómo nos habla el apóstol Pablo en Filipenses, cómo escribe inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 3, verso 12. Él mismo dice, no que lo haya yo ya alcanzado, hablando de esa perfección. Fíjate qué tremendo. En el verso anterior 10 dice, a fin de conocerle. Bueno, puedo irme desde el 3, verso 1, donde dice, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes esto les va a dar seguridad. Dice, para mí no me molesta decirles las mismas cosas. Les predicaba y les enseñaba todo el tiempo lo mismo. Y les explica, les voy a volver a enseñar lo mismo que ya les he enseñado. No está mal que se enseñe lo mismo. Es por la importancia que tiene cuando alguien enseña una y otra vez lo mismo. Pero él habla de esta situación, habla de un conflicto espiritual. Verso 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que alguien tiene que confiar en la carne, yo soy esa persona. Si alguien puede confiar en sí mismo, ese puedo ser yo. Antes que todos ustedes, yo puedo confiar en mi sabiduría, en la experiencia que tengo, yo puedo confiar en la posición que yo tenía, yo puedo confiar en mi talento, en mi sabiduría personal, yo puedo confiar en mí. Pero Pablo dice, y da un currículum, da algunos puntos por los cuales él dice, si alguien podría confiar en sí mismo por causas religiosas, soy yo. Yo soy súper religioso. Y si alguien podría confiar en sí mismo por ser súper religioso, soy yo, dice. Verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, wow. En cuanto a la ley, fariseo, wow, no un oyente, no un oidor, fariseo, maestro. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Digan lo que quieran, pónganme a prueba, yo soy irreprensible. Wow, con ese currículum. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, en que yo podía confiar, ahora los considero como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo lo que el conocimiento de Cristo me haga renunciar, yo voy a renunciar. Yo prefiero dejar eso atrás. Y eso me pasó a mí. Porque como les he dicho, soy licenciado en economía y yo era un líder, luchador social, y entonces yo sabía filosofía, política, arrogante y orgulloso por todo lo que yo sabía. Y así como el apóstol Pablo, de la misma manera yo sé lo que significa, por causa del conocimiento de Cristo, tener por basura todo lo que yo creía. Y ahí también entra lo religioso, todo conocimiento religioso que te separa de Cristo, toda información que no te permite conocer a Cristo, debes desecharla como Él lo hizo, dice, como si fuera basura, dice. En el original es estiércol. En el original. Y sigue diciendo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ese es nuestro llamado, a conocerle a Él y oír su voz, para que nuestra vida sea transformada y cumplamos nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Y conmigo, somos su iglesia. Es el lugar donde Él habita. Es su casa donde Él vive.
¿Y a través de quién se va a manifestar? Somos su cuerpo para hacerlo visible a Él en la tierra, porque Él es la cabeza, pero la cabeza, es la que manda, es la que gobierna y mueve el cuerpo, ¿de acuerdo? Así que flojito y cooperando, como decía uno de mis pastores que tuve, flojito y cooperando. Así te decían cuando te iban a inyectar, no, usted flojito y cooperando. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Ah, ok. No es una justicia evangélica, religiosa. Por eso yo detesto lo religioso y lo evangélico religioso. Porque hasta el nombre es usado de forma religiosa. No somos evangélicos. No nos relacionamos con esa experiencia de la vida cristiana, de poner reglas y poner hacer a la gente sentirse culpable todo el tiempo e indigna del amor de Dios. Por eso al llegar a este lugar, eso se acaba y la gente aquí comienza a disfrutar de una relación personal con Dios. Y Erika me la gana. Si yo detesto lo religioso, bueno, Erika hasta urticaria dice que le sale, nada más de lo religioso, que luego hasta se pega. Aquí hay expresiones no religiosas ni evangélicas que no usamos ni usaremos, porque no somos así. Preferimos deslindarnos de esa experiencia, que la gente conozca en verdad la gracia, que conozca a Jesús, la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que yo tenga que dejar atrás para ganar a Cristo, lo voy a dejar atrás. Todo lo que tenga que renunciar con tal de ganarlo a Él, de tenerlo a Él en mi vida, lo voy a hacer. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia no por la ley, no como por cumplir 10 mandamientos, no por cumplir una religión. La justicia que es por la fe. Di conmigo, la justicia que es por la fe. Una vez más, dilo conmigo, la justicia que es por la fe. Así que al confiar en el sacrificio de Jesús, eso nos hace justos, y ya lo he enseñado. Sabemos que en la cruz fuimos juzgados, ya fuimos juzgados. Nuestra fe nos hace vivir en su justicia. Es por fe que yo vivo en su justicia. Por eso cuando fallo y cometo un grave error me siento culpable, y primera de Juan nos dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos está diciendo que aún lo que hacemos mal y fallamos no nos separa de Dios, pero lastima nuestra conciencia. En nuestra conciencia sabemos que somos culpables, que hemos fallado, que hemos cometido un grave error. Pero el Espíritu Santo hace que nosotros seamos guiados a la nueva realidad. Él nos guía a toda verdad y nos va a guiar a la gracia, donde yo no puedo seguir en ese pecado, en ese error. Yo necesito reconocerlo ante Dios para que Él me limpie y yo me sienta digno de acercarme a Él otra vez. Yo ya soy digno, pero en mi conciencia cuando yo fallo me siento mal, y muchos hasta no vienen a la iglesia. Hay quien hasta no viene o se proponen hacer algo para poder estar bien con Dios. Lo que tienes que hacer es reconocer en qué fallaste, pedirle perdón a Dios, arrepentirte. Dice Proverbios, aunque el justo cayere 7 veces, Dios lo levantará 7 veces. Eso se cumplió ahora en la gracia, bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto hemos sido unidos de una manera definitiva y permanente por causa de la sangre de Cristo. El sacrificio de Jesús nos ha unido a Dios. No depende de nosotros esa unión ya. Pero cuando fallamos necesitamos reconocer y confesar a Dios. Sí. Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser a él semejante en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos.
porque él tenía la esperanza de encontrarse vivo cuando Jesús viniera en el arrebatamiento. Y ahí es donde dice, no que lo haya yo ya alcanzado. No digo esto porque ya llegué a la meta y ya soy perfecto, estoy completo. No hay más amor y fe que agregar a mi vida. Yo ya tengo todo el amor y toda la fe, es lo que está diciendo. No que lo haya yo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Di conmigo, prosigo. Prosigue, iglesia, prosigue. Sigo hacia adelante, prosigo, por si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos dice? Si has tenido algún progreso, si has tenido victoria, dice, no te quedes atrás, no mires atrás. Dice, sino prosigue. Sigue creciendo en el amor y la verdad. Sigue creciendo en el amor y la fe. Prosigue, dice, a la meta. Extiéndete hacia adelante, prosigue a la meta. Esa es tu elección y esa es tu decisión. Si tú no quieres hacerlo, nadie te va a obligar. ¿De acuerdo? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. En la historia de la iglesia hay experiencias impresionantes de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los niños. Y cómo los niños, al ser conducidos al bautismo con el Espíritu Santo, ellos viven la poderosa experiencia. La increíble experiencia del poder sobrenatural de Dios. Los niños también a lo largo de la historia han tenido experiencias espirituales impresionantes. Han sido usados proféticamente, como Iverna Tompkins relata que escuchó a un niño de 6 años profetizar la palabra del Señor a otro niño de 5 años. Hay un testimonio que dice, cuando yo estaba sintiendo la guianza de Dios para ministrar en otros países, una niña que asistía a un estudio bíblico que yo daba, tuvo una visión y una palabra diciendo que Jesús amaba a los niños de todas las naciones. Ella no sabía que el Señor estaba hablándome acerca de estas cosas. Aquel verano salí a otro país por primera vez para ministrar a niños. Otro niño tuvo una visión que me confirmó que debía escribir un libro. Ese fue mi primer libro. Él no había sabido nada de los impulsos que yo estaba recibiendo para hacer este libro. En otra ocasión yo estaba orando por una niña enferma que tenía mucho dolor. Uno de los niños sugirió que si cantábamos un cierto canto, ella sería sanada. Solamente habíamos cantado la mitad del canto cuando la niña fue liberada de todo dolor. Un niño de 9 años, se cuenta en estos ministerios misioneros, en uno de los primeros campamentos en Inglaterra, profetizó acerca de la segunda venida de Cristo con tanta profundidad y convencimiento que causó que algunos adultos lloraran. Un niño de 4 años, cuando yo estaba visitando la iglesia con los niños de un amigo un domingo en la tarde, un niñito compartió una visión acerca de unos niños que estaban en la luz y en la oscuridad. Tengo aquí este folleto que no es un libro, es un folleto, y hoy quiero en esta conclusión comentar 5 aspectos donde los niños pueden vivir de una manera poderosa en la presencia de Dios. 1, lo que los niños pueden vivir al escuchar la palabra, cómo esto puede transformar sus vidas. 2, en las grandes historias de la Biblia, a través de niños se manifestó la presencia y el poder de Dios. 3, testimonios de niños que han experimentado conversiones profundas.
Y 4, niños conducidos al bautismo con el Espíritu Santo, que en quinto lugar han vivido una experiencia sobrenatural. Tengo aquí el caso del evangelista Guillermo George de Tulsa, en Oklahoma. Relata que escuchó a su hijo que tenía 2 años hablar en lenguas. Niños desde los 2 años pueden orar en lenguas y hablar en lenguas. Dice, durante los últimos años, mientras que ministraba en los clubes bíblicos y en los campamentos, he visto cientos de niños llenos con el Espíritu Santo. Algunos han experimentado esto tranquilamente, otros han caído bajo el poder de Dios, otros aún han caído y han dado vueltas al piso riéndose. En Francia, no, más bien, en otra nación, después de un culto de los niños, una madre se me acercó con su hijito. Él quería recibir el Espíritu Santo, pero le dio vergüenza venir cuando hubo una invitación. Era un niño brillante de la edad de 6 años y necesitaba entender todas las cosas con su mente. No podía imaginar cómo Dios lo iba a hacer. Seguía diciendo, yo no sé hablar francés. Oramos, pero sentí que él estaba presionándose a sí mismo y estaba cansado. Le aseguré a su mamá que después de dormir bien se sentiría menos presionado en cuanto a recibir oración. Al día siguiente, mientras que Juanito estaba subiendo a un árbol y cantando al Señor, empezó a hablar francés. Había recibido su lenguaje del Espíritu Santo. Eso también pasa. Por eso hace un momento yo no seguí orando con ustedes hasta que oraran en lenguas. Recuerdo que cuando oraron por mí para recibir el Espíritu Santo, porque la iglesia que llegamos no tenía esta enseñanza, después de que yo fui bautizado en agua, no oraron para que yo recibiera el Espíritu Santo. Entonces yo pedí ser bautizado con el Espíritu Santo al mismo pastor, y pues él llamó a un grupo y oraron por mí. Recuerdo que me echaron un montón y bueno, oraban en lenguas y yo no podía orar. Esas lenguas no estaban en mi boca, no estaban en mi mente. Terminando de ahí me sentí tan mal. Recuerdo que regresé tan triste a mi casa, y cuando iba de regreso y antes de llegar a mi casa, comencé a orar en lenguas. Así que a veces no sucede en el momento en que oramos. Eso puede ocurrirte después, saliendo de aquí, esta noche al dormir, en la semana. Mientras menos tú lo esperas, vas a sentir el deseo de orar en el Espíritu, de orar en lenguas. Ese hablar en lenguas es la evidencia que has sido lleno del Espíritu o te estás llenando. Entonces enseñamos en nuestro curso Vive sin Límites acerca de esto, porque esto es básico en la vida cristiana. Esto es de lo primero que uno debe de ser enseñado y debe de experimentar, el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y enseñamos ahí en nuestro curso, porque Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo. Es siendo tan pequeño, dice, es un miembro que nadie puede controlar. Está hablando de que no tenemos control de la lengua. Algunos creen que sí. Desde luego tú puedes decir cuándo hablas y dejas de hablar. Aún algunos pueden abstenerse de decir algo que iban a decir y pareciera que estás controlando la lengua. Conocí una persona que decía, ay, me tengo que morder la lengua, otra vez me pongo a decir cosas que no debería de decir. Yo había dicho que ya no les iba a decir y les volví a decir. Y conocí a alguien que decía, ay, me voy a morder la lengua. Y parecía que sí, puedes controlar tu lengua, pero no es a eso a lo que se refiere. Se refiere Santiago en el capítulo 3, cuando habla del control de la lengua, a lo que mueve la lengua, a lo que hay en la raíz que nos hace hablar. Y entonces dice que de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor Jesús. Y lo que nos está diciendo es que en realidad lo que decimos tiene un trasfondo espiritual. Y lo que decimos o hablamos muchas veces es muy evidente que estamos maldiciendo, es decir, estamos hablando mal. Es muy evidente, pero hay quienes no se dan cuenta. Y entonces cuando una persona se queja, después les voy a hablar lo que la neurociencia ha descubierto cuando alguien se queja. Una persona que se queja de todo,
que le molesta esto, le molesta aquello, aquello lo ve mal. El problema con esa religiosidad es que nos hacía todo el tiempo juzgar todo. Yo era un pastor que todo el tiempo juzgaba todo. Y entonces me di cuenta que era orgullo y soberbia religiosa. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es que cuando el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas es porque Él tiene tanta influencia que ahora puede hacer que nosotros hablemos, pero se refiere a lo que estamos conectados es al amor de Dios y es a la verdad de Dios. Y que finalmente cuando hablamos llenos del Espíritu Santo podemos hablar bendición o hablar bien o hablar la verdad de acuerdo a la nueva realidad que tenemos en Cristo. Por eso algo que necesitamos, algo que es muy importante que nosotros vivamos en este tiempo es ser llenos del Espíritu Santo. Prepárate para crecer y ser sumergido. Dilo conmigo, prepárate para crecer y ser sumergido en el poder profético del Espíritu. Porque cuando dice, les voy a dejar a todos que le estudien Primera de Corintios 14, anótalo, Primera de Corintios 14, quiero que lo estudies y lo leas examinando lo que dice ahí. Y ahí dice que cuando uno ora en lenguas a sí mismo se edifica. Ahí dice que cuando uno ora en lenguas pide interpretación. Porque cuando uno ora en ese lenguaje, lo que está sucediendo, según nos dice Romanos 8:14, es que en realidad el Espíritu está orando por ti y a través de ti. Pero fíjate, aunque no entendemos, lo que el Espíritu Santo está haciendo es manifestar poder sobrenatural. Y te voy a enseñar eso. Porque cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo está orando por mí. Pero no lo entiendo porque nuestra mente necesita ser renovada. Y cuando la mente no está siendo renovada, la mente bloquea la fe. Porque tú dices, ay, pero ¿cómo voy a pedirle eso a Dios? Ya la mente está bloqueando. Cuando tú dices, ay, es que eso es muy difícil, ya la mente está bloqueando. Cuando tú dices, ojalá, ya la mente está bloqueando. Cuando alguien dice, ojalá, está diciendo, pues a ver si eso sucede. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es orar por ti y a través de ti, que lo que tú estás orando no sea bloqueado por tu mente con incredulidad, con temor, con menosprecio, con amargura, con baja autoestima. Y entonces cuando tú pides interpretación, tú recibes un sentir. Y hasta puedes oír audiblemente al Espíritu Santo lo que oró por ti. Y si tú sientes después de haber orado en el Espíritu, declarar eso ahora sí, en el lenguaje, ya estás dando una orden, es un comando. Y estás haciendo que la fe opere a través de lo que tú dices, a través de lo que tú declaras. Por eso el Señor dijo que a los que les ha sido revelado por el Padre, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, les dará las llaves del reino. Las llaves del reino son declarar nosotros con comandos, dando orden acerca de las cosas. Fíjate, el Espíritu Santo, aunque tú no entiendas lo que está orando por ti, cuando tú oras en lenguas, acabo de orar en lenguas porque yo quise orar. A veces Él me hace orar, pero ahora quise orar. Entonces, fíjate cómo el Espíritu tiene que hablarlo. ¿Por qué no se queda en nuestra mente? Se podría quedar en la mente, ¿no? Pero porque Él quiere que se exprese. Porque aunque tú no lo entiendes, Él está declarando. Cuando tú estás orando en el Espíritu, Él está declarando lo que tú necesitas. Pero no es suficiente porque tú tienes que entender qué estás diciendo. Pero no para bloquearlo, sino para obedecer la fe y el amor de Dios. Entonces una vez que tú entiendes ese sentir y tienes ese sentir y lo declaras y le dices al niño, eres sano en el nombre de Jesús. Eres sano en el nombre de Jesús. Ahora eso que tú declaras tiene poder. Ya no es tu oración, ya no es tu palabra, es la voluntad de Dios.
manifestándose a través de tu fe en lo que tú dices. Entonces, si somos llenos constantemente del Espíritu Santo, vamos a estar siendo constantemente llevados a orar y a declarar este comando, esta orden. ¿De acuerdo? Mira qué poderoso. Hay el testimonio de dos chicas, dos adolescentes, que ayunaron y oraron por una lista de 100 personas, adolescentes, chicas. Todas las personas que estaban en su lista fueron salvadas. Todas. Cuando Dios trajo avivamiento y muchos más fueron salvos después. Ese es un testimonio de cómo el Espíritu Santo puede derramarse. En Pekín en 1940 hubo una visitación del Espíritu Santo. Estudiantes fueron llamados a la medianoche. Imagínate a un estudiante de prepa salir de su casa a la medianoche. Y quizás sus padres ni cuenta se dieron. Pero si se hubieran dado cuenta y no les hubieran permitido salir, ellos de todos modos hubieran visto la manera de salirse. Salieron a medianoche para ir al lugar de reunión de la iglesia. Como un viento recio y rugiente, el Espíritu Santo pasó sobre de ellos, postrándolos bajo el poder de Dios. Los estudiantes fueron purificados, fortalecidos y llenos del Espíritu Santo. Y pues ya se me fue el tiempo y me gustaría seguir hablando de las experiencias que los niños pueden tener en conversiones profundas. Imagínate en un avivamiento como ocurrió en Gales con Evan Roberts en el siglo pasado. 17 jóvenes con profundo arrepentimiento. Cuando hablan de profundo arrepentimiento, es que ellos se sentían de verdad tan necesitados de ser perdonados por Dios y de confesar en que sus vidas estaban mal o iban por mal camino. En China, en el avivamiento que hubo en China a través de un hombre llamado Jonathan Gofford, un niño pequeño empezó a clamar a Dios pidiendo misericordia. ¿Por qué un niño estaría pidiendo misericordia? Un niño pidiendo misericordia. Señor, ten misericordia, perdóname, ten misericordia. Imagínate, qué tremendo y qué poderoso. Prepárate para crecer y ser sumergido. Prepárate para crecer y ser sumergido en el poder sobrenatural de Dios. Para entrar en una nueva dimensión de gloria. Dios está deseoso de manifestarse de una manera poderosa en tu vida. Y yo quiero hoy abrir una puerta para que tú